Eh, bueno, en la Comisión Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú, de Lambayeque, como parte de su agenda de trabajo, eh, la cual viene desarrollando desde años atrás con el objetivo de fomentar la capacitación, formación y análisis de los temas ambientales. En esta oportunidad realiza la conferencia denominada Institucionalidad y Gestión Ambiental, en aras de contribuir con el desarrollo del departamento y del país en relación al mejoramiento de su interactuación con el medio ambiente y el equilibrio ecosistémico. Eh, entonces, bueno, permítanme solamente un minuto poder hablar sobre el ponente que hoy día nos va a acompañar, ¿sí? Es el doctor Héctor Benítez, ¿sí? Abogado de profesión, egresado de la Universidad Antenor Rego de Trujillo, con una maestría en la Universidad Nacional de Trujillo, justamente en temas de gestión ambiental, con conocimiento pues, en políticas públicas, en derecho administrativo, en gestión de conflictos socioambientales, en evaluación de impactos ambiental, eh, en la conservación y conservación del medio ambiente, ¿sí? Y tiene también experiencia en entidad privada y estatal, ¿sí? En el Ministerio del Ambiente actualmente, en la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, en la organización y evaluación de, organismo y en, en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿sí? En la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lambayeque, en la Defensoría del Pueblo, entre otros. Bien, entonces sin mayor preámbulo le voy a dar el paso a Héctor para que nos pueda transmitir sus conocimientos y hablarnos sobre el tema que nos ha convocado hoy día. Adelante, Héctor. Buenas tardes con todos. No sé si se puede apreciar la diapositiva. ¿Me podrían confirmar? Correcto, correcto, Héctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradezco al Colegio de Ingenieros de Lambayeque por la oportunidad de que el Ministerio del Ambiente pueda brindar una capacitación a los interesados. Justamente la finalidad es el fortalecimiento de capacidades en materia ambiental, con la finalidad de poder contribuir juntos a la mejora de la gestión ambiental en la localidad, en el país, y así contribuir al desarrollo sostenible. Justamente la ponencia que se va a realizar es sobre la institucionalidad y la gestión ambiental, que es uno de los temas que ve justamente la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, que justamente como un primer paso es importante señalar sobre el Ministerio del Ambiente que es el ente rector en el sector ambiental a nivel nacional y como tal desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente. Justamente dentro de la rectoría que tiene el Ministerio del Ambiente en temas ambientales es que comprende las acciones en materia de regulación ambiental en todo el país. Y justamente esa regulación ambiental que tiene el Ministerio del Ambiente de carácter transversal, es decir, aplicable a absolutamente todos a los administrados que puedan tener o realizar acciones relacionadas con el ambiente, sin perjuicio de que ya cada sector, ya sea industria, energía y minas, transportes, pueda realizar disposiciones más específicas sobre las actividades que están bajo su competencia, más especializadas, pero bajo la directriz de las disposiciones generales que emite justamente el Ministerio del Ambiente en su calidad de ente rector.
Es importante señalar también que con los cambios normativos que ha habido, con la nueva ley con la ley de gestión integral de residuos sólidos, es que también es el ente rector, el MINAN, respecto al tema de residuos sólidos, y también tiene otras rectorías que lo vamos a ver más adelante. Es importante señalar que el Ministerio del Ambiente promueve justamente la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Un poco para profundizar sobre el contenido de la ponencia del día de hoy, es que, bueno, el Ministerio del Ambiente pues está a cargo tiene a su cargo dos viceministerios: el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y el Viceministerio de Gestión Ambiental. Y justamente dentro del Viceministerio de Gestión Ambiental existen, bueno, varias direcciones especializadas que aborda cada uno en el marco de sus funciones temas específicos, especializados, pero justamente el día de hoy, bueno, formo parte de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, que justamente es el órgano que administra uno de los sistemas funcionales que está a cargo que está dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ya que es el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Entre sus principales funciones que tiene esta Dirección General es que emite opinión previa favorable a los reglamentos de protección ambiental de todos los sectores. Entonces, justamente cuando los sectores elaboran, formulan sus proyectos normativos, sus reglamentos de protección ambiental, es donde el Ministerio del Ambiente muchas veces acompaña desde su formulación y, bueno, emite la opinión previa favorable antes de la aprobación de las normas sectoriales. También, por ejemplo, se encarga del tema de los instrumentos de planificación, el tema de la formulación, el diseño de la Política Nacional del Ambiente, entre otras funciones como el de brindar asistencia técnica, entre otros, justamente con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental en el país. Y es por eso que es importante señalar cuáles son los principales hitos de la gestión ambiental. En el año 94, justamente desde la creación de CONAN, ha venido fortaleciéndose los temas ambientales en el país a través de la emisión de diversas normas, a través de la creación de diversas entidades, con la finalidad justamente de fortalecer la gestión ambiental en el país, ¿no? Actualmente tenemos a un organismo de evaluación y fiscalización ambiental que se encarga de la fiscalización, que es el ente rector de la fiscalización ambiental en el país. Realiza las acciones de supervisión y fiscalización en el ámbito de sus competencias, y posteriormente también se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE, que justamente lo que se busca es que sea un organismo técnico independiente, eh, que tenga entre sus principales funciones el poder evaluar los estudios de impacto ambiental de los proyectos más grandes o de mayor envergadura en el país. Luego, posteriormente, bueno, en el 2016 se emitió la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, luego la Ley Marco sobre Cambio Climático y luego la Ley de Plásticos, y justamente son hitos importantes que marcan la gestión ambiental en el país porque son leyes importantes, son normas de bastante trascendencia que justamente buscan esa mejoría, ¿no? Y justamente la Ley General del Ambiente define a la gestión ambiental como un proceso permanente y continuo, constituido por un conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades orientados a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población y de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. Y justamente a raíz de esta definición, a raíz de las normas que tenemos en el país, es que contamos con un sistema macro, con un sistema nacional de gestión ambiental que justamente eh, nace como respuesta de carácter transversal, transsectorial y descentralizado de las funciones y competencias en materia ambiental y de los recursos naturales. Justamente este Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad el de poder
cumplir con los objetivos de la Política Nacional del Ambiente, ya que este Sistema Nacional de Gestión Ambiental orienta, integra, coordina, supervisa, evalúa y garantiza la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Y todo ello, ¿con qué finalidad? Con la de proteger el ambiente y de realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Este sistema macro que tenemos en el país, este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tiene 5 sistemas que le integran. Es importante señalar que sobre este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Ministerio del Ambiente es el ente rector. Y justamente estos sistemas que comprende este Sistema Nacional de Gestión Ambiental se relacionan entre sí. Justamente el CEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, también lo conforma el CINIA, ya que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINAMPE, ya que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que también justamente forma parte de estos sistemas del SNGA o del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Rápidamente, por ejemplo, sobre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que, bueno, se le denomina mayormente como CEIA. Justamente este es un sistema único y coordinado, no es de carácter preventivo y justamente está orientado a la identificación, a la prevención, a la mitigación, al control, a la supervisión y a la corrección anticipada de impactos ambientales negativos de carácter significativos que sean derivados de los proyectos de inversión. Justamente el resultado de o lo más cercano a este sistema, que ya lo vamos a ver a mayor detalle, es justamente el estudio de impacto ambiental o los estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental que tienen que contar los proyectos que generen impactos negativos significativos antes de implementar o antes de ejecutar justamente su proyecto de inversión. Justamente este sistema es por eso su base es que es de carácter preventivo. El Sistema Nacional de Información Ambiental, ya donde el ente rector es el Ministerio del Ambiente, justamente es una fuente de información ambiental de libre acceso, donde cualquier ciudadano, cualquier administrado, cualquier titular, cualquier persona puede acceder a este sistema, donde va a encontrar indicadores, va a encontrar información oficial, información relevante, va a encontrar base de datos, normas, entre otros, que justamente va a ayudar justamente al poder tener la información de primera mano para poder realizar estudios de investigación, también para poder utilizarlo como fuente secundaria para la elaboración de estudios ambientales, entre otros, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, el ente rector de este sistema, pues es el CERNAN, que justamente es el que va a realizar la conservación de la diversidad biológica a través de las áreas naturales protegidas, que comprende pues las áreas de conservación regional, las zonas de amortiguamiento, entre otros espacios, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental está, el ente rector de este sistema es el OEFA, y justamente lo que se busca es el asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables en el marco de sus competencias, ¿no? Ya de acuerdo a un cronograma es que se le está transfiriendo ya diversas funciones ambientales. Actualmente pues tiene todo lo que es minería, hidrocarburos, electricidad, residuos sólidos, industria, entre otros, ¿no? Y ya a través de un cronograma es que poco a poco está asumiendo las funciones de los sectores. Hay sectores que tienen todavía la función de fiscalización ambiental, y justamente el OEF es el ente rector de la fiscalización ambiental del país, ¿no? El cual también vela por
el poder hacer un seguimiento, una verificación a que también las entidades de fiscalización ambiental puedan realizar, cumplir sus funciones de fiscalización. Es importante señalar que la gestión ambiental a nivel, viéndolo desde una dimensión sectorial, pues está compuesto por todos los sectores, ¿no? Tanto electricidad, industria, pesca, transportes, residuos sólidos, minería, hidrocarburos, justamente toda esta dimensión sectorial que está a cargo de las autoridades ambientales sectoriales tienen igual el mismo objetivo, la misma finalidad, que es el de poder dar cumplimiento a la política nacional del ambiente. Y justamente esto también tiene pues un enfoque territorial, ya que las funciones ambientales están descentralizadas o asignadas por ley. Justamente está también la gestión ambiental a nivel territorial en el ámbito nacional, regional y local, ¿no? Es importante señalar que la Ley General del Ambiente ha señalado diversos tipos de instrumentos de gestión ambiental, desde los planes, estrategias, programas, desde las normas de calidad ambiental como los ECAS o los límites máximos permisibles, el tema de la fiscalización ambiental, los instrumentos de participación ciudadana, entre otros. De acuerdo a la Ley General del Ambiente, estos son los instrumentos de gestión ambiental. Es importante señalar que los instrumentos de gestión ambiental que generan obligaciones justamente son los que tienen un check, que son los instrumentos del FEIA, las normas de calidad ambiental y, bueno, y también el tema de la fiscalización ambiental, ¿no? Que genera obligaciones que justamente los titulares de proyectos tienen que cumplir. Y justamente estos mecanismos, estos instrumentos de gestión ambiental son mecanismos para efectivizar el cumplimiento de la política nacional del ambiente, que es justamente lo que se busca, ¿no? Alcanzar una mejor calidad de vida, asegurar una protección a los recursos naturales, al ambiente, es justamente la finalidad. Y justamente dentro del rol que tiene el Ministerio del Ambiente respecto a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, que como les comenté es el administrador del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, ya justamente es un poco de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y justamente, como les comenté en un inicio, este sistema es un sistema único y coordinado. ¿Para qué? Para la identificación, prevención, control, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Es decir, que aquel titular de proyectos de inversión que quiere implementar justamente un proyecto que pueda causar impactos ambientales negativos, significativos, debe contar con una certificación ambiental, ya que esta certificación ambiental tiene por finalidad el de declarar declarar la viabilidad ambiental del proyecto en su integridad. Y justamente la norma señala que aquellos proyectos que no cuenten con la certificación ambiental no pueden iniciar la ejecución del proyecto. Y justamente dentro de este sistema, donde el MINAN es el ente rector y quien lo conduce es justamente la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, está compuesto todo este sistema por diversas autoridades que conducen el proceso de evaluación ambiental. También está compuesto por diversos entidades que emiten opinión, sea vinculante y no vinculante, en este proceso de evaluación. Ya, por ejemplo, si es que un proyecto de inversión se superpone a un área natural protegida, y a quien opina sobre los estudios ambientales es el CERNAN, es una opinión vinculante. Igual si es que el proyecto se superpone o está relacionado con los recursos hídricos, quien emite una opinión vinculante es la Autoridad Nacional del Agua. Igualmente, por ejemplo, cuando un proyecto de inversión se superpone a concesiones forestales o está superpuesta a reservas territoriales e indígenas, quien emite la opinión vinculante es el CERFOR o el Ministerio de Cultura, respectivamente.
También la autoridad que conduce este proceso de evaluación ambiental, de acuerdo a las características del proyecto, puede solicitar opinión a cualquier otra entidad, ya que por su especialidad se necesita una opinión. Por ejemplo, a veces es necesario, cuando un proyecto o se va a ejecutar en un lugar donde hay recursos hidrobiológicos, tendrá que solicitar la opinión del Ministerio de la Producción. Si es que tiene que estar relacionado con radiaciones o emisiones sobre radiaciones, por ejemplo, está el IPEN y así, ¿no? De acuerdo a la especialidad. También es importante señalar que, bueno, ya estos estudios ambientales, estos instrumentos de gestión ambiental, son supervisados por las diversas entidades de fiscalización ambiental que existen. Este, y también como parte de esto, de los actores que integran el CEIA, también están las consultoras ambientales, son quienes van a elaborar justamente estos instrumentos de gestión ambiental. Los titulares de proyectos son los responsables de la ejecución del proyecto, son los responsables del cumplimiento de los compromisos que se deriven de esos estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental, ya, pero quien elabora ese estudio es una consultora especializada, ya que está inscrita o debe estar inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales o, bueno, o en los registros sectoriales según correspondan, ¿no? También la sociedad civil es parte de este proceso, tiene un rol fundamental, ya que el proceso de evaluación ambiental de un estudio ambiental se realiza de manera paralela a un proceso de participación ciudadana, con la finalidad de poder difundir el proyecto de inversión, con la finalidad de poder realizar ese intercambio de información, de opiniones, percepciones, observaciones, y justamente con la finalidad de poder eh, ver que el proyecto pueda tener las medidas justamente adecuadas para poder prevenir, mitigar algún impacto que pueda ocasionar. Es justamente cuando hablábamos sobre las autoridades que conducen este proceso de evaluación ambiental. Las autoridades que lo conducen actualmente el día de hoy, por ejemplo, son los sectores, ya el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Defensa a través de la DICAPI, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Justamente son autoridades que conducen este proceso de evaluación ambiental. También ya en el marco del proceso de descentralización que se viene dando, justamente los gobiernos regionales son también autoridades competentes en este proceso de evaluación ambiental de los proyectos o de los sectores que han sido transferidos a través justamente de este marco de la descentralización, o también cuando ha sido asignado por ley, como en el caso, por ejemplo, en materia de residuos sólidos, ¿no? Las competencias han sido asignadas por ley, o, por ejemplo, como en algunos gobiernos regionales que se han realizado convenios de delegación de competencias, como en el gobierno regional de Piura o San Martín, para, por ejemplo, conducir el proceso de evaluación de algunos proyectos de inversión en temas de transportes o saneamiento. Igual los gobiernos locales, pero en este caso solo las municipalidades provinciales, también conducen el proceso de evaluación ambiental para justamente los temas de residuos sólidos. Las municipalidades distritales sí no tienen competencias en evaluación ambiental. Y bueno, y efectivamente el SENACE, ya que justo este organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene la competencia de evaluar pues, principalmente los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos de mayor envergadura, y los estudios de impacto ambiental semidetallados cuando corresponda. Justamente se está en todo este proceso de transferencia de los sectores, ya, pero actualmente justamente son todas estas autoridades quienes conducen este proceso de evaluación ambiental. Es importante señalar que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura también son autoridades competentes en el marco del CEIA, en el marco de la evaluación ambiental. No obstante, se
está realizando una coordinación con ellos justamente para que puedan implementar estas funciones, ¿no? Actualmente los proyectos que están a cargo de estos sectores que necesiten o requieran una certificación ambiental temporalmente están asignados al Ministerio de Vivienda. Y justamente es importante tener en cuenta que en el marco del CEIA, o sea, lo que se busca o lo que trata es que un proyecto de inversión se va a desarrollar, se va a ejecutar en el ambiente. Y justamente, como toda actividad económica, eso va a generar un impacto ambiental. Entonces, justamente lo que busca el CEIA o sobre lo que versa el CEIA son de aquellos proyectos que generan impactos ambientales negativos de carácter significativo. Y justamente como por el impacto ambiental que pueden generar, es que a través de la estrategia de manejo ambiental es que se incorporan medidas de prevención, minimización, rehabilitación y ya, por último, los temas de compensación. Y justamente con ello lo que se busca es que exista un impacto controlado y tolerable, ¿no? Es importante señalar también que en el marco del CEIA está dividido en dos. Ya, sobre cuando nos referimos a los proyectos de inversión, ya es justamente la evaluación del impacto ambiental de estos instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales. Y, por ejemplo, también, también lo que desarrolla el CEIA es el tema de la evaluación ambiental estratégica, que es para políticas, planes y programas. Todo ello está en el marco del CEIA, pero justamente la división es que cuando nos referimos a la evaluación de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la evaluación ambiental de proyectos. Y ya, por ejemplo, cuando se tenga que realizar una evaluación de acuerdo a sus implicancias que pueda tener alguna política, no, por ejemplo, la política energética, la política de saneamiento, etcétera, ya ya se ve por otro camino que es justamente la evaluación ambiental estratégica. Eh, es importante saber que cuando el reglamento de la ley del CEIA justamente contiene todos los criterios, las disposiciones, los lineamientos, los procedimientos, justamente antes de que se ejecute el proyecto. Porque justamente estos proyectos de inversión que pudieran causar un impacto ambiental negativo de carácter significativo, antes de su ejecución, tiene que gestionar justamente esta certificación ambiental y el reglamento de la ley del CEIA contiene justamente todas estas disposiciones. Ahora, los proyectos de inversión, por su naturaleza, tienden a realizar modificaciones, ampliaciones ya una vez ejecutados, o realizar alguna mejora tecnológica, o hacer algún cambio de algún compromiso, o del tema de modificar alguna medida, considerando los cambios que también suceden en el entorno. Entonces, justamente, una vez que está iniciada la ejecución del proyecto de inversión, cuando exista de repente algún impacto no previsto, alguna modificación, o algún ajuste, justamente el reglamento de la ley del CEIA también establece esas disposiciones. Y ya justamente en base a estas disposiciones es que los sectores han venido emitiendo sus reglamentos de protección ambiental. Entre los principales hitos del CEIA, bueno, la ley sale en el 2001, el reglamento en el 2009, hay un listado de proyectos que son los que están sujetos al CEIA y posteriormente se han venido adecuando los diversos reglamentos sectoriales. Este, justamente de diversos sectores, se modificó la ley del CEIA en el año 2018, se realizaron algunos cambios importantes y bueno, los últimos reglamentos de protección ambiental, por ejemplo, el reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas se aprobó en el año pasado, justamente en una coordinación permanente entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, también el reglamento de pesca y acuicultura, y bueno, justamente el año pasado se ha realizado una prepublicación para justamente modificar el reglamento de la ley del CIE con la finalidad de realizar mejoras normativas. Es importante señalar que justamente
los reglamentos de protección ambiental, lo que se busca con su adecuación es que se puedan homologar, puedan uniformizar, puedan organizarse de manera más adecuada, puedan regular los ámbitos de gestión ambiental de carácter sectorial de las actividades que están bajo su competencia. Existen disposiciones ambientales específicas para cada actividad, ya que justamente en los reglamentos de protección ambiental se encuentran este, las disposiciones, por ejemplo, cuando hablamos de actividades eléctricas, de actividades geotérmicas, o por ejemplo en temas de transportes o hidrocarburos de industria. Entonces justamente cada reglamento de protección ambiental regula esa esencia, esas disposiciones específicas justamente para esas actividades. Y por ejemplo vemos que la mayoría de sectores ya justamente cuentan con sus reglamentos de protección ambiental adecuados al sistema. Varios sectores han modificado justamente siempre hay oportunidades de mejora y justamente pues, se realizan las modificaciones justamente considerando pues los cambios normativos, los cambios, cómo mejorar, cómo optimizar el proceso de evaluación ambiental. Y también, bueno, lo que se busca también a través de estos reglamentos de protección ambiental es el de poder realizar una clasificación anticipada a los proyectos de inversión y también el de poder aprobar términos de referencia comunes para proyectos con características similares. Existen varios reglamentos de protección ambiental que están en elaboración o en proceso justamente en esa coordinación entre el Ministerio del Ambiente y los sectores. Y bueno, ya hay todavía algunos sectores que aún no cuentan con su reglamento de protección ambiental y están como pendientes, ¿no? Justamente entre los instrumentos y las herramientas de la evaluación ambiental, uno de los justamente, este, justamente donde se realiza justamente el acompañamiento, donde se realiza esta coordinación permanente, por ejemplo, es en la clasificación anticipada. En el proceso de evaluación ambiental, los proyectos de inversión, cuando no cuentan con la clasificación anticipada, es que estos proyectos tengan una categoría definida. Por ejemplo, si hablamos de actividades de explotación de hidrocarburos, ya la categoría que le corresponde es un estudio de impacto ambiental detallado. Ya, cuando un reglamento no tiene esa clasificación anticipada, pues la autoridad competente tiene que realizar la clasificación del proyecto para ver en qué categoría está, y esa categoría es de acuerdo a los impactos que pueda generar. Entonces, justamente lo que se busca para poder dar mayor predictibilidad es que exista una clasificación anticipada. También se viene realizando unas mayores precisiones, por ejemplo, al listado de inclusión de proyectos sujetos a este sistema, No. a este sistema. Y justamente lo que se busca es que este es un listado en el que fue actualizado con la resolución ministerial 157 del 2011 del Ministerio del Ambiente, y ahí contiene los proyectos que requieren certificación ambiental. Pero eso no significa que si un proyecto no está en ese listado, no significa que no requiera, sino que justamente es un listado de inclusión, y cuando un proyecto no está en el listado, este, se consulta al Ministerio del Ambiente para ver si el proyecto requiere o no certificación ambiental. También los reglamentos de protección ambiental, como les mencioné, son instrumentos importantes justamente para mejorar, para poder dar predictibilidad a la evaluación ambiental. Los términos de referencia, justamente que es el contenido, la estructura, ya que se tiene que tener para poder elaborar estos estudios ambientales. Eh, las, una de las, una de justamente eh, para los proyectos la norma señala que los proyectos que no están sujetos a este sistema, o sea, los que no generan impactos ambientales significativos, lo que, este, lo que deben realizar es realizar pues igual el cumplimiento de las normas ambientales generales, como por ejemplo en tema de residuos sólidos, en el tema de calidad del aire, en el tema de calidad de agua, el tema de la zonificación, etcétera. Ya no obstante, a estos proyectos que si bien no generan un impacto ambiental significativo,
con los sectores se viene trabajando diversas fichas técnicas ambientales justamente para poder abordar básicamente las medidas básicas que deberían contar estos proyectos de todas maneras. Y justamente una de las acciones que se quiere implementar y que se está ya realizando justamente la coordinación con algunos sectores es, existen proyectos de inversión que tienen un gran número de administrados. Entonces, justamente si nosotros, si de ese gran número de administrados, por ejemplo, en agricultura o en industria, o por el tema, por ejemplo, del comercio interno, un grupo de ellos son los proyectos que están sujetos al SEIA. Otros grupos son los que no están sujetos al SEIA. Los proyectos que no están sujetos al SEIA muchas veces tienen esta ficha técnica, pero si hablamos, por ejemplo, de 1 millón, 2 millones, 3 millones de administrados, entonces realizar una evaluación de todas esas fichas técnicas podría demorar muchísimos años y nunca acabar. Entonces, se ha visto cómo funciona la evaluación ambiental en otros países y, por ejemplo, en países como en Alemania y en otros países se están implementando estas disposiciones técnicas ambientales, que por ejemplo, si vemos la modificación que ha habido en el reglamento de protección ambiental de industria, ya se habla de las disposiciones técnicas, ya que se van a desarrollar y justamente está en ese proceso de desarrollo. Y es justamente con la finalidad de que los proyectos puedan se va a establecer cuáles son esas disposiciones, esas medidas que van a ser de obligatorio cumplimiento. Y con eso se va a fortalecer justamente el tema de cumplimiento de medidas ambientales. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, nos estamos refiriendo básicamente a 3 instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales, ya que su definición o su categoría está de acuerdo a los impactos que pueda generar el proyecto. Ya, por ejemplo, las denominadas declaraciones de impacto ambiental son aplicables a proyectos de inversión que puedan generar impactos ambientales significativos leves. Entonces es la categoría 1. Si los impactos van a ser moderados, es el estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si los impactos ambientales van a ser de carácter alto, entonces va a ser un estudio de impacto ambiental detallado. Es importante señalar que estas 3 categorías son para estudios, para proyectos de inversión que causen impactos significativos, solamente que esa significancia se va a dividir en 3, en leve, en moderado y en alto. Ya, pero estas 3 categorías son para proyectos que puedan causar impactos significativos. Y para eso se hace una evaluación o se tienen en cuenta los criterios de protección ambiental que están en el artículo 5 de la ley del SEIA y en el anexo 5 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2009 del Ministerio del Ambiente. Justamente estos estudios de impacto ambiental, estos estudios ambientales son instrumentos que describen la actividad propuesta y los efectos que pueda causar en el ambiente, sea en cualquier componente. Y justamente se realiza una evaluación técnica de estos impactos para poder justamente establecer las medidas necesarias para poder reducir, evitar, minimizar los daños o lo que pueda causar el proyecto, ¿no? Justamente esta lámina describe un poco cómo son los tipos de instrumentos y podemos ver, por ejemplo, que todo lo que es significativo son las 3 categorías, que es lo que está sujeto al SEIA. Y lo que no está sujeto al SEIA, que es lo no significativo, eso se realiza a través de fichas técnicas ambientales que muchos sectores han implementado. Luego, cuando esto es el tema preventivo, cuando recién se va a ejecutar un proyecto de inversión, antes de la ejecución del proyecto de inversión, pero cuando ya hablamos de la modificación de un proyecto que ya está ejecutado, ya que ya tiene su instrumento de gestión ambiental, la modificación se puede realizar a través de una modificación propiamente del estudio ambiental, cuando los impactos van a ser significativos de esa modificación, o por ejemplo, cuando los impactos son no significativos, un informe técnico sustentatorio o más conocido como ITS. Y también en algunos reglamentos sectoriales se está
se ha señalado, se ha establecido algunas acciones mínimas que no requerirían realizar la modificación del estudio ambiental. Solamente bastaría con la comunicación a la autoridad. Y que justamente estos supuestos están en las normas sectoriales, como por ejemplo en hidrocarburos, en electricidad, en minería, en pesca, entre otros. Y justamente lo que les comentaba, que es un poco lo que se busca, es la implementación de estas disposiciones técnicas ambientales que aún no están establecidas en ninguna norma contenido, pero justamente eso es lo que se busca en el corto mediano plazo. Sobre el proceso de evaluación ambiental, justamente el proceso inicia siempre con la presentación de la solicitud. Luego se realiza la clasificación de la acción cuando no se cuenta con la clasificación anticipada. Cuando ya cuentas con la clasificación anticipada, ya de frente presentas ya el estudio ambiental. Pasa por una evaluación, si es que luego por una resolución, ya sea aprobatoria o desaprobatoria, y bueno, luego el seguimiento y control que se realiza. En caso que la resolución en caso la resolución sea aprobatoria, esta resolución aprobatoria es la que constituye la certificación ambiental. Justamente este es un poco el proceso de manera macro sobre los proyectos en el marco del CEIA. Es primero, bueno, los proyectos que están en el listado justamente son los que están sujetos al CEIA y requieren la certificación ambiental. Entonces, si es que no hay clasificación anticipada, se tiene que clasificar el proyecto. ¿A través de qué? De la elaboración de una evaluación ambiental preliminar o una evaluación preliminar que se le denomina EVAP. Clasificas el proyecto y luego la presentas a la autoridad competente para su evaluación. Y esta lo aprueba o lo desaprueba de acuerdo a la evaluación técnica que realice. Si es que cuenta con una clasificación anticipada, ya elabora de frente el estudio ambiental y justamente pasa por el mismo proceso. Y ya justamente cuando existe algún proyecto que no se tiene la certeza si es que requiere o no requiere certificación ambiental, ahí justamente el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, emite una opinión vinculante. Y esa opinión vinculante es donde a través de un análisis minucioso, este, eh, ve justamente las características del proyecto, el entorno, los criterios de protección ambiental y la información justamente que pueda ser presentada, la evalúa y determina si el proyecto requiere o no una certificación ambiental. Si requiere una certificación ambiental, ya justamente puede ser que elabore su instrumento de gestión ambiental, o si es que no tiene clasificación anticipada, tenga que elaborar una EVA, ¿no? O sea, solicitar la clasificación del proyecto. En el caso que el proyecto no requiera la certificación ambiental, que el MINAN determine que no requiere, el MINAN es la única entidad que puede señalar si un proyecto requiere o no requiere certificación ambiental. Si es que no requiere certificación ambiental, culmina el proceso, pero el proyecto igual tiene que cumplir las normas generales sobre el tema de residuos sólidos, aire, agua, etcétera, ruidos, etcétera. Y justamente la diferencia sustancial entre la evaluación preliminar y la clasificación anticipada es justamente la optimización de un proceso. Si es que no cuenta con clasificación anticipada, tengo que realizar la evaluación preliminar. Presento mi solicitud de clasificación, el contenido está en el anexo 6 del reglamento de la ley del CEIA y la autoridad competente me va a determinar qué categoría me corresponde, justamente la que hemos visto en las láminas anteriores, si es categoría 1, 2 o 3. Y me aprueba los términos de referencia específicos. A veces hay proyectos que no cuentan con términos de referencia comunes, como por ejemplo,
Si vemos en el subsector hidrocarburos, electricidad, hay varios proyectos que ya cuentan con términos de referencia comunes, ya justamente para que estos términos de referencia, ya de frente ya uno elabora su estudio ambiental, ya, pero en caso que no haya TDRs, términos de referencia comunes, en la clasificación, ahí te aprueban los términos de referencia específicos para ese proyecto en particular. Este, y por ejemplo, y en el caso de la clasificación anticipada ya te establece una categoría. Entonces se optimiza el proceso. Ya no, ya es como si todos los proyectos que cuenten con una clasificación anticipada ya no presentan la evaluación preliminar porque ya el proyecto está categorizado, está clasificado. Entonces como que me salto ese paso. Y justamente los plazos de evaluación de estos instrumentos de gestión ambiental es importante conocerlos. En el tema de la evaluación preliminar es hasta 30 días hábiles. Cuando ya hay una clasificación anticipada en los reglamentos sectoriales, también vamos a observar que el procedimiento de evaluación de una declaración de impacto ambiental también es 30 días hábiles. Cuando es un estudio de impacto ambiental semi-detallado, son 90 días hábiles, y cuando es un estudio de impacto ambiental detallado, son 120 días hábiles de evaluación. Y justamente en este proceso de evaluación es que de corresponder se solicita la opinión técnica pues, de las entidades vinculantes y no vinculantes, ¿no? Y ya el resultado de este proceso es la aprobación o la desaprobación. Acá, bueno, en este caso estamos hablando de un proceso que inicia desde la evaluación preliminar, o sea, desde la clasificación del proyecto, ya cuando el proyecto, cuando no cuento con clasificación anticipada y presento mi solicitud de clasificación, ya para que me evalúen la EVAP o la evaluación preliminar, si es que va a ser categoría 1, en ese mismo acto, en esa misma resolución, se aprueba. Se aprueba la declaración de impacto ambiental. Y si es que es un estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado, simplemente lo clasifica, la resolución señala este proyecto ha sido clasificado en esta categoría 2 o 3 y ya la aprueba los términos de referencia y ya elabora su estudio de impacto ambiental. Y ya como ven, cuando cuenta con clasificación anticipada, ya es un paso menos. De frente presento el estudio ambiental de la categoría que tenga ya la clasificación anticipada y luego el proceso posterior de evaluación es el mismo, ¿no? Este, y básicamente la elaboración del estudio de impacto ambiental contiene estos ítems, estos capítulos principalmente. El resumen ejecutivo, ya que es justamente un resumen, una descripción breve sobre todo el proyecto respecto al tema de sus impactos, de sus medidas, de sus programas, entre otros. Luego, bueno, la descripción del proyecto. Luego, para elaborar el estudio de impacto ambiental se tiene que realizarse una línea base para poder caracterizar justamente el entorno. También, justamente como les mencioné, esto conlleva a un proceso paralelo de participación ciudadana. Los estudios de impacto ambiental cuentan con un plan de participación ciudadana, el cual contiene justamente todos los mecanismos de difusión e intercambio de información, opiniones, para que pueda, justamente para que pueda desarrollarse estos mecanismos y poder recibir esa información que enrique el ambiental de los proyectos de inversión. Se realiza la caracterización del impacto ambiental, luego en la estrategia de manejo ambiental es donde están los diferentes planes y programas y ahí van a estar contenidas las medidas de manejo ambiental para los impactos que puedan ocasionarse. El tema de la valorización económica ambiental y también los datos de la consultora. Como les mencioné, estos estudios de impacto ambiental son elaborados por empresas inscritas en el Registro Nacional de Consultores Ambientales que está a cargo del SENACE. Y bueno, ya como a lo largo de la exposición que hemos estado conversando, bueno, el SENACE es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, es un organismo técnico especializado, que justamente realiza esta evaluación de proyectos de gran envergadura.
entre sus principales funciones que tiene es la de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados, sus modificaciones en cualquier modalidad y cualquier acto relacionado a estos estudios. También clasifican los proyectos de inversión de acuerdo a las competencias que tiene transferidas. Administran este registro de consultoras ambientales y también el registro administrativo de certificaciones ambientales. Y también entre sus funciones está el de poder implementar la ventanilla única de certificación ambiental. Es importante señalar que nosotros estamos conversando sobre el proceso de evaluación ambiental, el proceso de evaluación del impacto ambiental. No obstante, también existe un proceso que se llama interambiente, que también se realiza justamente la evaluación del estudio ambiental, pero la diferencia es que justamente por su nombre integraambiente es que puede integrarse al estudio ambiental, a la certificación ambiental, los diversos permisos de diversas entidades, sea de la Autoridad Nacional del Agua, sea de CERFOR, de Vigesa, de SINARMIN, este, o de DICAPI. Entonces, son hasta 14 permisos que pueden integrarse cuando se aprueba cuando se le aprueba justamente el estudio de impacto ambiental. Viene aplicando justamente este proceso. Es una decisión del titular del proyecto decidir si es que se va por el camino de interambiente o por la evaluación que hemos estado conversando. Los sectores también pueden realizar este proceso, pero a la fecha me parece que no lo vienen haciendo, o bueno, los titulares no lo solicitan, entonces realizan el procedimiento de evaluación normal y ya cuando se aprueba, generan sus demás autorizaciones, permisos, etcétera, para poder desarrollar el proyecto de inversión. Porque también es importante señalar que no es que te aprueben el estudio ambiental y ya puedes ejecutar el proyecto de inversión. O sea, el estudio ambiental lo que te da, la aprobación, es la viabilidad ambiental del proyecto. Pero no es que te autorice a que ya lo ejecutes. Para tú ejecutar el proyecto necesitas tener las demás permisos, licencias, autorizaciones que sean necesarias para ejecutar el proyecto. La licencia de funcionamiento, la licencia de autorización de construcción, entre otros, ¿no? Y bueno, este es un resumen de cómo es el estado, cómo está ahorita los instrumentos por los sectores. Hay bastantes avances, hay bastantes, este, hay bastantes instrumentos instrumentos normativos que están en elaboración, están en proceso. Estamos justamente en ese acompañamiento con el sector, justamente con la finalidad de que puedan gestionar su reglamento de protección ambiental y sus demás instrumentos necesarios para poder realizar una adecuada evaluación ambiental. Y también es importante señalar que, como les mencioné, los gobiernos regionales y locales tienen competencias en materia de certificación ambiental o de evaluación ambiental. Por ejemplo, este, algunos ejemplos, porque no los que están acá en la PPT no son todos, son muchísimos más. Es, por ejemplo, en los temas de electricidad, por ejemplo, autoridad competente puede ser el SENACE, puede ser el mismo Ministerio de Energía y Minas, o puede ser el gobierno regional. Y justamente las normas de transferencia de funciones han señalado qué proyectos son los que son de alcance nacional y cuáles son los de alcance regional. Los que, los que son de alcance regional, por ejemplo, centrales eléctricas con potencia menor o igual a 20 megas, líneas de transmisión de alcance regional, entre otros. Y, por ejemplo, los que están en ámbito nacional son los que son mayores a estos parámetros. Ya la diferencia entre si es el sector o es el SENACE, la diferencia va a ser, depende de la competencia del estudio. Si de acuerdo a la clasificación anticipada, esta central eléctrica es un estudio de impacto ambiental detallado, el competente será SENACE. Si es que, si es que de acuerdo a la clasificación anticipada es un semi-detallado, será el Ministerio de Energía y Minas quien conduzca este proceso de evaluación ambiental. Igual el tema de mediana y gran minería está a cargo está a cargo son proyectos de alcance nacional, y la pequeña minería o minería artesanal son las que están a cargo de los gobiernos regionales. En el tema igual del sector de hidrocarburos también hay una transferencia de funciones, hay proyectos que están a cargo de los gobiernos regionales y otros que están a cargo de los sectores o el SENACE. En el caso de transportes, como lo mencioné,
el SENACE o el Ministerio de Transportes tiene la competencia y solamente 2 gobiernos regionales tienen la competencia para la categoría 1, o sea, para las declaraciones de impacto ambiental, para proyectos que puedan causar impactos negativos significativos leves, como caminos vecinales, entre otros, o el tema de saneamiento. Este, bueno, hay algunos gobiernos regionales que como Arequipa, como Junín, como varios gobiernos regionales que justamente están realizando coordinaciones con el sector transportes o el sector saneamiento para que puedan también ver la posibilidad de que puedan tener, puedan realizar estos convenios de delegación de competencias que está normado pues en la ley del procedimiento administrativo general. Solamente que esta delegación de competencias son a través de diversos requisitos que se tienen que cumplir para que se le pueda dar justamente la competencia por un determinado tiempo que luego se puede renovar. Por ejemplo, bueno, hay sectores que, bueno, SENACE no tiene, como les mencioné, al igual que el OEFA, no tiene la competencia aún de todos los sectores. En el tema de pesca, por ejemplo, las competencias están a cargo o del sector o del gobierno regional. En el caso de los del sector salud, igual está a cargo del sector del Ministerio de Salud, el tema de los hospitales, clínicas, cementerios, etcétera. Los gobiernos regionales no tienen competencias para el tema de certificación ambiental en el sector salud, este, tampoco para el sector construcción. Luego, por ejemplo, en materia de residuos sólidos, como lo comenté, ahí sí, tanto el SENACE, tanto los gobiernos regionales, tanto como las municipalidades provinciales, sí tienen competencias justamente para emitir la certificación ambiental de proyectos de infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Que justamente en el decreto legislativo 1278 y sus modificatorias y su reglamento está señalado justamente los supuestos en donde, en los supuestos que determinen qué autoridad es la autoridad ambiental, la autoridad ambiental competente. Entonces, justamente los gobiernos regionales sí cuentan son autoridades ambientales competentes a través de las funciones que han sido dadas en el marco del proceso de descentralización o a través de las funciones asignadas por ley o a través de los convenios de delegación de competencias. Y bueno, de acuerdo a las asistencias técnicas que viene dando el Ministerio del Ambiente, los sectores, a los gobiernos regionales, es que estas competencias recaen principalmente en las direcciones o gerencias de energía y minas, en las direcciones de producción, en las gerencias de recursos naturales o en las denominadas ARMAS o ARAS, que son las autoridades regionales ambientales que justamente en algunos gobiernos regionales se han creado para, que es como un SENACE, como un SENACE en el gobierno regional, ¿no? Que adquiere justamente las funciones las funciones ambientales de la región. Y justamente en el marco del proceso, justamente los gobiernos regionales pueden pues realizar la clasificación, la evaluación y emitir la certificación ambiental de estos proyectos, ¿no? Realizan la clasificación cuando obviamente no existe una clasificación anticipada. Como les comenté al inicio, entre los principales hitos del CEIA es que han habido algunos cambios que se han realizado en la ley del CEIA para poder generar una mayor predictibilidad, para poder mejorar el funcionamiento del sistema y se han realizado cambios en diversos artículos que vamos que justamente les voy a comentar ahorita, ¿no? Primero, este, ¿por qué es que se modifica la ley del CEIA? Y es que se modifica, por ejemplo, había la necesidad de realizar mejoras respecto a la evaluación ambiental estratégica para los planes, programas y políticas. También había una falta de precisión en algunas funciones de las autoridades sectoriales. Habían también plazos diferenciados en los estudios ambientales y también porque había que adecuarse a los cambios normativos que ha habido en las normas con rango de ley o normas de carácter común, como la ley del procedimiento administrativo general.
También la necesidad de la interoperabilidad entre entidades públicas, a través de la ventanilla única. Entonces, justamente, el contenido de parte de los cambios que han habido en la norma es que se precisa que los estudios de impacto ambiental detallados son para impactos altos. Ahí, por ejemplo, si vemos la ley antes de su modificación, se señalaba que las declaraciones de impacto ambiental eran para impactos leves, los semidetallados eran para moderados y los detallados eran significativos. Pero entonces, si esos eran los significativos, entonces los semidetallados y las guías no estaban en el sistema. Entonces, justamente para evitar alguna confusión por parte de algunos de los actores del CEIA, es que se realizó esa precisión de que las tres categorías son significativas, pero cada uno se rige de acuerdo al nivel de significancia que pueda tener, ¿no? También se señaló este, la ley del procedimiento administrativo general señala que los plazos de un procedimiento administrativo son 30 días hábiles y en caso sea mayor, ya debe estar establecido el plazo en una ley. Entonces, la ley del 2001 autorizó a que en el reglamento se señalen los plazos, pero justamente con la finalidad de poder adecuarnos justamente a lo que señala las normas con mayor jerarquía, es que se señaló en esta modificación ya los plazos que se vienen utilizando actualmente, ¿no? Que son el de los 30, 90 y 120 días de acuerdo al estudio ambiental. Un cambio importante es que los estudios de impacto ambiental son elaborados son por personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, pero justamente la casuística nos señalaba, ¿y qué pasa con las guías y las evaluaciones preliminares? Habíamos tenido casuística que la calidad técnica de una persona inscrita en el registro de SENACE es diferente, es diferente la calidad técnica de una persona, de una persona que elabora EVAPs o guías. Entonces, lo que se señaló en esta norma es que las EVAP y los estudios ambientales tienen que ser elaborados por personas naturales o jurídicas, ya según corresponda, inscritas en el registro. Ya, entonces, una persona natural sí, de acuerdo también a lo que se señale en el reglamento del registro de consultoras ambientales y también en los reglamentos sectoriales, es que las EVAPs, las vías pueden ser elaboradas por personas naturales, pero estos van a tener que estar inscritos en el registro de SENACE, con la finalidad de que los estudios puedan contener una mejor calidad técnica, ¿no? De los cambios normativos es sobre la vigencia de la certificación ambiental. El reglamento de la ley del CEIA señalaba que tú, una vez que te otorgan la certificación ambiental, tienes 3 años para para iniciar obras, y esto puede ser ampliable por 2 años. Entonces, en total era 5 años. Pero con la finalidad de poder optimizar los procesos, la casuística señalaba de que la mayor cantidad de proyectos pedía la ampliación. Y la ampliación era una justificación de que, bueno, por temas económicos, por temas sociales, por diversos motivos, no podía iniciar la ejecución del proyecto. Entonces, como la mayoría de proyectos iniciaba obras al 5.º año, entonces es por eso que se señaló en este cambio normativo que la vigencia de frente va a ser 5 años. Acá ya no hay ampliaciones, es 5 años. Si no inicias en 5 años, pierde vigencia tu certificación ambiental y tendrás que gestionar una nueva. Si es que inicias obra en estos 5 años, ya tu certificación ambiental es vigente, ya no pierde vigencia. Y otro de los temas importantes bueno, como les comenté, el Ministerio del Ambiente identifica la autoridad competente y también determina si un proyecto de inversión que no esté en el listado, que se tenga alguna duda, que si requiere o no requiere certificación ambiental. Pero justamente para eso hay que considerar la naturaleza de la actividad y su finalidad para poder determinar.
Y ese cambio se realizó porque anteriormente en las normas, antes justamente de esta norma, el criterio era de acuerdo a los ingresos brutos que generaba una empresa. Entonces, ese criterio, como no era ambiental, en realidad el deber ser es que sea de acuerdo a la naturaleza y la finalidad del proyecto. Y es justamente lo que está aprobado en la norma. Después, bueno, también, como les comenté, ha habido un cambio respecto a la evaluación ambiental estratégica. Por ejemplo, antes, ¿qué es lo que se hacía? Antes lo que se realizaba era, si había una política que necesite, bueno, el sector define qué política es la que podría causar una implicancia y le solicita al Ministerio del Ambiente el acompañamiento. Antes había una aprobación. Entonces, el sector elaboraba la política y lo que sucedía era que el Ministerio del Ambiente evaluaba la política, pero eran como dos documentos por separado. Entonces la política ya prácticamente ya estaba elaborada y, y la evaluación ambiental estratégica como documento separado con las recomendaciones, con las disposiciones. Entonces, este, ya era muy tarde, por decirlo de esta manera, el que se incorpore el tema ambiental. Entonces, justamente en el enfoque que tiene actualmente la evaluación ambiental estratégica es cualquier autoridad que identifique que una política puede tener una implicancia ambiental, el Ministerio del Ambiente va a acompañar desde su inicio y desde la formulación de la política se va a incorporar la variable ambiental. Entonces ya no van a ser dos documentos que están por separado, sino la autoridad, el proponente y el Ministerio del Ambiente desde el inicio van a van a elaborar esta política incorporando la variable ambiental. Entonces y una vez que ya está incorporada la variable y ya finalizada la política, es que ya tiene ya justamente esa mirada ambiental. Por un tema de predictibilidad también se incorpora el SENACE como dentro de los actores del CEIA, dentro de las autoridades ambientales que conducen este proceso de evaluación ambiental, y también se fortalece pues la articulación interinstitucional, ¿no? Se precisaron algunas funciones del SENACE, como por ejemplo el que va a evaluar los estudios de impacto ambiental sin detallados, pero bueno, aún no, sino cuando corresponda, ya que va a ser de acuerdo a cómo vaya siendo la transferencia de funciones. Lo bueno y los beneficios justamente de esta modificación que ha tenido la ley del CEIA, la modificación que ha sido en el 2018, es que bueno, fortalece y optimiza el funcionamiento de las autoridades competentes con la finalidad de modernizar, mejorar, asegurar una oportuna, efectiva y eficiente evaluación ambiental de los instrumentos de gestión ambiental. Precisa también que esta norma precisa que la obtención de la certificación ambiental declara la viabilidad del proyecto en su integridad, ya que los proyectos se evalúan de manera integral de acuerdo al principio de indivisibilidad, ¿no? No se pueden fraccionar los proyectos de inversión. Precisa la significancia de los impactos, justamente de acuerdo a lo que hemos venido conversando. Fortalece la calidad técnica de las EVAPs y de las declaraciones de impacto ambiental. Precisa los plazos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. Estandariza justamente los plazos del estudio de impacto ambiental detallado, y fortalece la articulación interinstitucional a través de la interoperatividad obligatoria de la ventanilla única a cargo del FENACE. Es importante señalar que el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de poder orientar a los administrados, de orientar a los ciudadanos, de orientar a las autoridades, es que cuenta el MINAN con una caja de herramientas, que así lo he denominado, en donde elabora diferentes guías, manuales, con la finalidad de poder fortalecer justamente esta evaluación ambiental. Ustedes pueden entrar a la página al portal institucional del Ministerio del Ambiente y, por ejemplo, se ha elaborado una guía para la identificación de impactos y caracterización de impactos, también una guía para la elaboración de la línea base, y justamente esto está alineado a la aplicación de la jerarquía de mitigación, este,
que es una de las acciones que se quiere, que se quiere implementar en, en una modificatoria del reglamento de la ley del CIA para que se pueda aplicar esta jerarquía de mitigación como se realiza en diversos países del mundo, ya que primero tienes que evitar, minimizar, rehabilitar y por último compensar, ¿no? Pero siempre, siempre existir ese orden de prelación, ¿no? A la hora de poder identificar las medidas, ya que se ha visto también en muchos casos de que uno, de repente un titular del proyecto de frente va de frente va a la mitigación o va a la compensación, va a la rehabilitación o la compensación, cuando lo ideal sería que primero, pues, trate de prevenir el impacto, de minimizar el impacto, de mitigar el impacto, ¿no? Entonces, justamente eso es de, parte de las acciones que se quieren realizar a corto plazo. También, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene una guía de la gestión ambiental municipal, en donde, por ejemplo, se pueden encontrar diversos temas sobre cambio climático, ordenamiento territorial, residuos sólidos, calidad ambiental, sobre las áreas naturales protegidas, sobre la ecoeficiencia, sobre funciones en materia ambiental. Es una guía bastante interesante, con bastante información enriquecedora para poder conocer más profundamente los temas ambientales, y justamente les recomendaría que justamente puedan ver esta guía. Este, Después, una de las una de las últimas publicaciones que ha tenido el Ministerio del Ambiente hace poco, todo el tema sobre el sistema de evaluación ambiental, que tiene su ley, que ha tenido modificaciones, que tiene su reglamento. Justamente todo lo que también les he explicado el día de hoy está resumido en una cartilla. Hay una cartilla que señala los aspectos más importantes sobre este sistema, eh, que, que les recomiendo puedan descargarlo y poder leerlo y compartirlo también para poder seguir fortaleciendo las capacidades. Y también esta cartilla esta cartilla es un resumen de todo lo que les he compartido el día de hoy, ya que justamente es como en la rectoría de este sistema que tiene el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Y esta cartilla a su vez tiene un resumen aún más, un resumen adicional, que es un tríptico, ya que se ha elaborado un tríptico con ya justamente un mayor resumen de esta cartilla. Entonces, esto ha sido publicado hace poco, les recomendaría que puedan justamente descargarlo, ¿no? Bueno, eso es básicamente una de las funciones principales que tiene la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, que es el de poder administrar este sistema, el de orientar, el de poder, en el marco de la rectoría, el de poder dirigir, normar y administrar este sistema. Y esto es justamente lo que quería compartirles, y les agradezco la participación de todos ustedes y también y el Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Muchas gracias. Ok, perfecto, perfecto, Héctor, muchas gracias. Eh, Clara el panorama, la estructura de, la, de los diversos entes que componen el sistema de gestión ambiental nacional, ¿no? Creo que es importante, ha sido muy, muy importante entender de manera general esta estructura y entender cómo son estos procedimientos o cuáles deberían ser los procedimientos a los cuales debemos sujetarnos, ¿no? Nosotros como administrados frente al Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora, mientras vamos a dar lectura a algunas preguntas que están ingresando también aquí de manera virtual, eh,
yo quería hacer una primera pregunta en relación a los tiempos de la gestión administrativa. Si bien es cierto, no lo hemos tocado, no lo hemos ampliado, hemos mencionado que efectivamente existen, pero ¿de qué manera crees que los tiempos de esta gestión administrativa son más bien una debilidad en estos procedimientos o esta manera de lograr certificaciones ambientales en los diversos sectores económicos? Gracias por la pregunta, Pedro. Justamente, justamente tanto los sectores que tienen justamente tienen la conducción de este proceso de evaluación ambiental y conforme hemos mencionado los plazos de evaluación que tienen que es de 30, 90 y 120 días, dentro de estos reglamentos sectoriales están a más detalle los principales hitos o cuánto es el plazo que pueda tener una entidad opinante o el plazo para que el titular del proyecto también pueda hacer ese levantamiento de observaciones y justamente a través de estos reglamentos sectoriales y a través de poder identificar estos hitos internos para la entrega de la información, para la realización de observaciones, es que los sectores vienen cumpliendo, ¿no? Vienen cumpliendo con los plazos establecidos en la norma, ¿no? Seguramente puede haber algunas autoridades que en algunos casos, por diversos motivos puede hacer que no se puedan cumplir los plazos, pero siempre en las coordinaciones permanentes que tiene el Ministerio del Ambiente con los sectores, lo que se busca es cómo mejorar justamente la gestión administrativa, la gestión operativa, si es que en el caso que hubiera alguna deficiencia o algún vacío que pueda hacer que se puedan dilatar los plazos, justamente como administradores del CEIA con la facultad normativa, el de poder implementar o hacer una mejora justamente para eso, ¿no? Eso es justamente lo que se busca para el cumplimiento de los plazos. Gracias. Ok, aquí tenemos una pregunta interesante, ¿no? En relación a los instrumentos de gestión ambiental orientados a los residuos sólidos, ¿no? Para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental de una infraestructura, ¿no? Ya sea para el tratamiento o la disposición final de residuos sólidos, y sobre todo los residuos sólidos generados en establecimientos de salud y centros médicos de apoyo, debemos hacerlo a través de una consultora registrada, pero teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud no cuenta con un registro especial para estas consultoras ambientales, ¿de qué manera se puede acercar o se puede lograr esta certificación? Eh, Gracias por la pregunta. Sí, justamente, bueno, las infraestructuras de residuos sólidos o las, o los, o el tema de los establecimientos médicos, bueno, antes de que sea transferida tanto al SENACE o a los gobiernos regionales, el tema de las infraestructuras de residuos sólidos, eso estaba a cargo de DIGESA. DIGESA actualmente pues tiene competencia solamente para el tema de como lo hemos visto en la ponencia, respecto a los temas, a los centros médicos, a los hospitales, a las clínicas, a los cementerios y otros proyectos que están en el listado de proyectos sujetos del CEIA. Y justamente tanto las infraestructuras de residuos sólidos o los centros médicos, los que requieran una certificación ambiental, efectivamente van a tener que elaborar su instrumento de gestión ambiental a través de una consultora. Si bien el registro de consultoras eh, por ejemplo, sobre el tema del sector salud, eso, por ejemplo, esa parte de las consultoras no ha sido transferida a SENACE porque SENACE lo que se le transfirió es el tema de infraestructura de residuos sólidos, no sobre el tema de salud. Si es que se
quiera realizar una infraestructura de residuos sólidos, justamente ahí se tienen que realizar justamente las coordinaciones con la autoridad ambiental competente para poder ver la manera o ver cuál va a ser los procedimientos necesarios para que se pueda, para que los profesionales especializados en elaborar estos estudios ambientales lo puedan realizar. Ahí se tendría que hacer las coordinaciones con tanto con el Ministerio del Ambiente o con la autoridad competente. Si es en materia de residuos sólidos con el FENACE, y si es en materia del sector salud con la DIGESA, ¿no? Eso sería, Pedro. Ok, ok, perfecto. Otra pregunta, Héctor. Eh, Gracias por la respuesta. Eh, Uno de los principales, digamos, aspectos a tener en cuenta en el análisis de evaluación de impactos, sobre todo no solo por el registro, sino por cómo se llevan a cabo los diversos instrumentos para que participe la ciudadanía de estos instrumentos de gestión ambiental. ¿Cuál crees que es el estatus? ¿Cuál es el referente actual sobre esta participación ciudadana y cuál debería ser su evolución? ¿Hacia dónde debería el MINAM o el Ministerio del Ambiente conducir estos procesos de participación ciudadana? El Ministerio del Ambiente, o sea, quien conduce el proceso de evaluación ambiental son los sectores. Entonces, los sectores, al conducir el proceso de evaluación ambiental, son quienes conducen también los mecanismos de participación ciudadana. El MINAM como ente rector realiza, tiene la facultad normativa, dirige, vela por su correcto funcionamiento, pero quien conduce justamente estos procesos de evaluación son los sectores, el SENACE o los gobiernos regionales y locales los que tengan en el marco de sus competencias este proceso de evaluación ambiental. Y justamente diversos sectores, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sector hidrocarburos, el sector minería, el sector electricidad, diversos sectores han implementado sus reglamentos de protección ambiental en donde sus diversos reglamentos de participación ciudadana en donde se señala cuáles van a ser, por ejemplo, los mecanismos a realizar para cada instrumento de gestión ambiental, donde se señala cuáles van a ser en qué etapa se va a realizar los mecanismos, ya sea antes de la elaboración, durante la evaluación, luego de presentado el estudio, cuáles van a ser los mecanismos cuando es un estudio de impacto ambiental detallado, cuando es un semi-detallado, cuando son otros instrumentos de gestión ambiental complementarios, como por ejemplo cuando la actividad va a abandonarse a los planes de abandono. Entonces los reglamentos de participación ciudadana de algunos sectores que lo han implementado contienen estos mecanismos, y los que no cuentan con reglamento de participación ciudadana, el reglamento de la ley del CEIA te da unas pautas sobre los mecanismos de participación ciudadana, también la Ley General del Ambiente, y también, por ejemplo, hay un decreto supremo aprobado por el MINAM en el año 2009, un reglamento de transparencia, participación ciudadana e información ambiental, en donde también señala los mecanismos a ser utilizados justamente para estos estudios de impacto ambiental. Entonces, este, entonces justamente y hay varios sectores que también están implementando su reglamento de participación ciudadana, y justamente con la finalidad de que pueda, justamente para que los proyectos justamente puedan desarrollarse, implementarse, teniendo en cuenta justamente las las percepciones, los comentarios de la población involucrada, los que estén dentro del área de influencia en donde se va a ejecutar el proyecto de inversión. Y, bueno, por ejemplo, actualmente por la pandemia, es que, bueno, se están desarrollando mecanismos de participación ciudadana mixtos. Y, por ejemplo, mejoras que han habido, por ejemplo, primero, bueno, sabemos que la pandemia, pues nadie en el mundo esperaba esto, y justamente los diversos países han tenido que implementar diversas estrategias operativas, legales, técnicas, justamente para poder afrontar la pandemia en sus diversos ámbitos.
Y en el ámbito ambiental es que justamente la participación ciudadana se realizan mecanismos, están realizando mecanismos mixtos. Y justamente lo que las autoridades nos han comentado es que, por ejemplo, cuando uno va a desarrollar un proyecto de inversión en una localidad, los que participan son netamente los que están en esa localidad, donde los componentes del proyecto se van a emplazar. Pero al hacer estos mecanismos mixtos, al hacer también, estamos en este contexto de virtualidad, es que se han visto que los aportes o los comentarios o las percepciones son ya de otras esferas, no solamente sobre la localidad donde se va a desarrollar el proyecto, sino de otras localidades, de otras regiones donde el proyecto se va a desarrollar, por decir así, en Piura, y puedes encontrar aportes de la ciudadanía que está en Lima, que está en La Libertad, que está en Tacna. Entonces, justamente esa información enriquece justamente la evaluación que realiza la autoridad ambiental para que se puedan determinar las medidas adecuadas justamente para la implementación del proyecto, ¿no? Entonces son cosas positivas que se están viendo respecto al fortalecimiento de la participación ciudadana. Gracias. Perfecto, Héctor. Una consulta más. Bueno, actualmente estamos en el proceso de la actualización de la política nacional ambiental, ¿verdad? Eh, y bueno, y los comentarios y la suma de las mejoras a nivel de departamentos se vienen trabajando actualmente y no cabe duda que vamos a poder recolectar información y muchos argumentos para tener una política que refleje la realidad, que aporte hacia un nuevo horizonte en relación a temas ambientales en Perú con cara al bicentenario y bueno, y por sobre todo también en función al análisis de la problemática que ha suscitado la pandemia. Pero ¿cómo es o qué es lo que opina la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental justamente sobre este nuevo proceso que está a puertas ya de cerrar un nuevo episodio para la política nacional ambiental? Justamente, bueno, al haber pasado varios años desde la aprobación de la Política Nacional del Ambiente, es que surgen aspectos, pues, como el tema del cambio climático, como el tema de la reducción de plásticos, el tema de residuos sólidos, el tema de la economía circular. Justamente son aspectos que ameritan, o por justamente estas nuevas estos nuevos aspectos que no cuentan, que no están señaladas en la política nacional del ambiente vigente, y justamente por eso es que resulta necesaria su actualización, ¿no? Hemos visto justamente ya con los años transcurridos y justamente con estos temas que son importantes y que puedan estar en esta política nacional, porque es como va a ser la norma, va a ser justamente la directriz para poder desarrollar diversas acciones, es que se puedan implementar estos temas. Y justamente en este proceso es que ya se viene coordinando, articulando con con los diversos actores, ya sea con las entidades del Estado de los 3 niveles de gobierno, con la ciudadanía en general, el de poder realizar aportes, el de poder realizar justamente esta coordinación, esta articulación, para que pueda este, realizarse esta actualización de esta política, justamente considerando los temas relevantes en materia ambiental que actualmente, el día de hoy, se están suscitando, ¿no? Eso es importantísimo, y esperemos bueno, está en un proceso ahorita, justamente es parte de lo que realiza la Dirección General de Políticas en coordinación con diversas áreas, entidades, etcétera, y esperemos que pronto podamos tener esa política actualizada para que pueda contribuir al desarrollo sostenible del país. Correcto, correcto. Antes de continuar con este pequeño ciclo de preguntas, para hacerle recordar que a través del chat se ha compartido un enlace donde podemos registrar nuestra asistencia y también poder incluso brindarnos un tema que a futuro
en coordinación con, ¿por qué no?, con el Ministerio del Ambiente y la Comisión Ambiental del Colegio de Ingenieros, seguir brindando capacitaciones y acercando información dentro de la experiencia y el manejo que podamos o creamos convenientes también difundir y compartir con toda nuestra audiencia y con toda la masa de ingenieros dentro del colegio y el público en general de la comuna o del departamento de Lambayeque. Otra pregunta, Héctor, en relación a este carácter transectorial, ¿no? O esta transversalidad que existe en relación a la normativa, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que puedan ser las dificultades que existan para la gestión ambiental, la existencia de muchos reglamentos de diversos sectores económicos? El tema de los reglamentos de protección ambiental que tienen los sectores, justamente lo que se busca es que puedan, de acuerdo a la gestión sectorial, puedan tener de manera más desarrollada, más específica, de acuerdo a cada actividad, justamente estos reglamentos que puedan tener estas disposiciones que van acorde a las normas generales. Justamente los reglamentos de protección ambiental, con la opinión del MINAM, buscan que sea concordante con la normativa ambiental vigente, que pueda cumplir también con los objetivos de la Política Nacional del Ambiente y que puedan asegurar justamente la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas. Y justamente el que existan estos reglamentos también genera predictibilidad respecto a cuáles van a ser las disposiciones que un proyecto de inversión de acuerdo a sus características tenga que cumplir, los plazos que puedan tener, sobre el tema del cumplimiento de las obligaciones. Los reglamentos de protección ambiental establecen el tema de la responsabilidad ambiental, el tema, por ejemplo, que los titulares de los proyectos son responsables por las emisiones, por la generación, por los impactos que puedan causar, entre otros aspectos importantes. Este, y justamente el que los sectores puedan tener su propio reglamento justamente garantiza a que pueda existir esta predictibilidad, este, estos criterios identificados para cada actividad económica que se pueda desarrollar en el país, ¿no? Ya varios sectores tienen sus propios reglamentos de protección o de gestión ambiental, y justamente como retos que justamente tiene el Ministerio del Ambiente es que todos los sectores puedan contar con su reglamento de protección ambiental. Estamos en ese camino. Este, Estamos en ese camino y justamente esperemos que en el mediano plazo ya la totalidad de los sectores puedan contar con sus reglamentos y pueda realizarse pueda tener las disposiciones más adecuadas para que los proyectos de inversión a desarrollarse se puedan realizar conforme a los procedimientos, a las directrices, a las disposiciones contenidas en las normas que vayan a emitirse respecto a la gestión ambiental. Ok, bueno, por aquí hay otra pregunta en relación a la actividad de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? En la clasificación anticipada sí considera lo relacionado a valorización, transferencia y disposición final, ¿no? Pero no para tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa para que se pueda, digamos, establecer un instrumento de gestión ambiental para esta etapa, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Con quién sería el ente rector? Eh, ¿Qué propondría este ente rector para poder lograr ese instrumento de gestión ambiental? Ahí es importante sobre ese aspecto señalar que, por ejemplo, o sea, nosotros, bueno, el Ministerio del Ambiente cuenta con un listado de proyectos que están, ¿cuáles son los proyectos que están sujetos al SEIA? En materia de residuos sólidos, este, en materia de residuos sólidos, me parece que es la resolución ministerial 190-2019 del MINAM. Ahí, por ejemplo, te establece cuáles son los proyectos que están sujetos al SEIA. En materia de residuos sólidos, efectivamente, la resolución ministerial 190 del 2019 del MINAM.
ahí se establecen los proyectos que están sujetos al FEIA. Ahora, la clasificación anticipada es la agrupación de diversos proyectos que tienen características similares o comunes y se ha podido asignar una categoría a través de una metodología. Entonces, si un proyecto no está en la clasificación anticipada, ya no significa que es que no requiera certificación ambiental, sino es simplemente que no se ha encontrado no se ha encontrado la información, la casuística suficiente para poder a esa actividad determinarle una categoría. Pero no significa que no requiera, sino si es que las plantas de tratamiento están en el listado, una otra infraestructura de residuos sólidos está en el listado, pero no tiene clasificación anticipada, lo que va a pasar es que tiene que realizar la solicitud de clasificación y asignarle la categoría. Por ejemplo, si pueden revisar la resolución ministerial la 190-2019 del MINAM, ya que es justamente es una modificación a la resolución 157-2011 del MINAM. Ahí, por ejemplo, señala en infraestructura de residuos sólidos que las plantas de tratamiento de residuos sólidos para disposición final o previo a valorización están sujetas al sistema. Entonces, vamos a suponer, no tengo al detalle la clasificación anticipada de residuos sólidos, pero vamos a suponer que no esté esa tipología, no esté en la clasificación anticipada. Y no significa que no requiera, sino lo que va a pasar es que el titular va a tener que ir ante la autoridad competente y le va a tener que clasificar el proyecto. Le va a asignar la categoría y va a gestionar ya, va a empezar a elaborar su instrumento de gestión ambiental en caso sea un semidetallado o un detallado, y si es que es una declaración de impacto ambiental, se aprobará en la misma clasificación. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la clasificación anticipada. Por ejemplo, en materia eléctrica, por ejemplo, este, este, bueno, el reglamento del año pasado ya se ha elaborado la clasificación anticipada, lo que me parece que, por ejemplo, las actividades geotérmicas no están en la clasificación anticipada. Entonces, eso no significa que no requieren, sino el proyecto, todas las actividades eléctricas de generación requieren, pero si no tiene clasificación anticipada es porque por la información, porque no hay mucha casuística en el país. Bueno, en realidad también en el país no hay mucha casuística en temas de geotermia, entonces justamente por eso es que no se ha realizado la clasificación anticipada, pero no significa que no requiera, sino simplemente va a tener que ir por el proceso normal de clasificación, luego va a tener que elaborar el instrumento de gestión ambiental y presentarlo. Y los que cuentan con la clasificación anticipada ya no pasan por ese proceso de clasificación porque ya tiene una categoría asignada. ¿Ya? Pero esa es una de las diferencias entre la clasificación y lo que está sujeto al sistema, ¿no? A lo que requiere una certificación ambiental. Ok, Héctor. Otra pregunta sería, ¿de qué manera los instrumentos de gestión ambiental eh, pueden ayudar en la prevención y en el manejo de los conflictos socioambientales? ¿Es posible que estos instrumentos de gestión ambiental, eh, si bien es cierto que al final aterrizan en certificaciones y que determinan la viabilidad de los proyectos, pero el acercamiento de la línea base, el acercamiento de la información que es vital y de mucha importancia que se genera, que se produce en todo este proceso de elaborar los instrumentos de gestión ambiental y su aprobación, puede ser considerado también como un instrumento clave para la prevención de manejos, la prevención y manejo de conflictos socioambientales? Efectivamente, al desarrollarse, al evaluarse, al pasar por este proceso de evaluación ambiental y al desarrollarse estos mecanismos de participación ciudadana, justamente lo que buscan es involucrar a la población justamente para una mejor toma de decisión, para justamente poder conocer sus aportes, sus percepciones, con la finalidad de que puedan conocer sobre el proyecto
y que se les pueda informar sobre cuáles van a ser las características del proyecto, los impactos que pueda generar, el tema, por ejemplo, de la línea base, de lo que hay en el entorno, de lo que hay en el entorno donde van a desarrollarse estas actividades, cuáles van a ser las medidas para cada uno de los impactos que se pueden haber identificado, y eso justamente es con la finalidad de que la población pueda conocer sobre el proyecto que va a ejecutarse y saber de que los instrumentos de gestión ambiental contienen las medidas ambientales justamente para poder prevenir o en todo caso minimizar o en todo caso rehabilitar y por último compensar algún impacto que pueda generarse, ¿no? Este, una buena participación ciudadana a través de los mecanismos correspondientes que son implementados por el titular, muchos de ellos, otros son conducidos por la autoridad ambiental, justamente con los diversos mecanismos que están en la norma, justamente lo que se busca es que pueda haber ese intercambio de información para poder despejar, para que entiendo que se puedan despejar alguna duda, que se pueda, para que se pueda recibir también las recomendaciones de la población y que se pueda analizar mejor el proyecto de inversión, ¿no? Ya que la población es también la que se encuentra justamente en el área de influencia, es la que se encuentra justamente en donde se van a emplazar los componentes del proyecto y justamente en los instrumentos de gestión ambiental al realizarse esa evaluación netamente técnica sobre los impactos, sobre las medidas, sobre la caracterización, es que este, da confianza en que el proyecto ambientalmente es viable y con eso puedan reducirse, ¿no? Algún conflicto o alguna preocupación que pueda haber de la población respecto a la ejecución del proyecto, ¿no? Es importante señalar bueno, este, bueno, cada sector conduce pues el proceso de evaluación ambiental, pero lo que puedo señalarles, por ejemplo, del SENACE, que es un organismo adscrito del MINAM, es que, o sea, la evaluación que realiza, por ejemplo, el SENACE es netamente técnica y si es que el proyecto es ambientalmente viable, se aprobará y si es que no lo es, se desaprobará. Este, entonces, justamente a través de ese análisis que se realiza del tema ambiental, del tema social, que se realiza porque los instrumentos de gestión ambiental tienen medidas ambientales y tienen medidas sociales. Recordemos que el término ambiente, que está definido en la Ley General del Ambiente, incluye pues todos los componentes bióticos, abióticos, físicos, químicos, sociales, etcétera. O sea, en realidad es como muchos lo hemos escuchado tal vez en la universidad, el ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, justamente el instrumento de gestión ambiental contiene medidas ambientales y medidas sociales, que son de obligatorio cumplimiento por los titulares. Si es que, entonces, justamente el resultado de esa evaluación es justamente para que puedan adoptarse justamente y puedan considerarse esas medidas ya para que los proyectos puedan ejecutarse este, de acuerdo a los impactos que pueda generar, ¿no? Eso sería la respuesta, Pedro. Perfecto, Héctor. Y brevemente, eh, la pandemia, de hecho, de que ha despertado mucho el interés y el análisis al interno, seguro, sobre la gestión ambiental en general, tanto en el sector público como en lo privado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas normativas que han ayudado a entender y a soportar mejor la gestión ambiental en relación a la pandemia? Bueno, una de las normas que ha emitido el Poder Ejecutivo es el Decreto Legislativo 1500, en el cual pues se han desarrollado diversos aspectos respecto al tema de la vigencia de la certificación ambiental, respecto al tema de la participación ciudadana, respecto al tema de los monitoreos ambientales, y se han señalado justamente disposiciones para poder fortalecer la gestión ambiental en este ámbito de la pandemia, que recordemos que la pandemia es algo, recordemos que las normas que ha emitido el Poder Ejecutivo en el ámbito de la pandemia es atendiendo la salud de las personas, o sea, lo que justamente
las acciones que ha venido realizando el Estado es para evitar y poder controlar la propagación del virus. Y por eso es que se han realizado diversas acciones normativas, técnicas, operativas, diversas estrategias, y entre ellas ha habido cuarentenas. Entonces justamente eso ha recaído pues en los diversos ámbitos de la gestión pública, y entre la gestión ambiental, una de las normas que se han emitido justamente es, y de las más importantes, es el decreto legislativo 1500, justamente que contiene acciones para poder, para que se fortalezca la gestión ambiental en el ámbito de la pandemia, y teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas por la autoridad de salud, y también con algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones que han habido para poder realizarse, por ejemplo, el tema de, el tema de los monitoreos ambientales en época de cuarentena. Se supone que era un aislamiento, bueno, es un aislamiento social obligatorio. Entonces, ¿qué medidas han tomado respecto a los que realizan los monitoreos? Pero también hay unas excepciones para cuando de todas maneras es necesario realizar el monitoreo. Entonces, también respecto al tema de la participación ciudadana, que evidentemente los mecanismos de participación ciudadana conllevan a la aglomeración de personas. Entonces, se ha tenido que tomar algunas acciones y algunas medidas que están establecidas en las normas que emitió el Poder Ejecutivo para que puedan desarrollarse otros mecanismos de participación ciudadana, o usando otras herramientas para poder realizar la participación ciudadana y que ésta no pierda su efectividad. Entonces, justamente a través de estas normas, a través de estas normas es que justamente se ha regulado ello, ¿no? Como medidas excepcionales de carácter pues temporal hasta que acabe justamente la pandemia, ¿no? Una vez que esto acabe, ya seguirán las disposiciones que actualmente están en los reglamentos sectoriales, en las normas que ha emitido el MINAM, entre otras, ¿no? Correcto, correcto, Héctor. Esperemos que las organizaciones en general puedan asumir el reto, ¿no? De seguir considerando a la gestión ambiental como parte de su planeamiento estratégico, que no se convierta en una extensión de actividades y que sigamos revisando normativas y esfuerzos desde el Ministerio del Ambiente para eh, prevenir, ¿no?, estos impactos que a veces, sobre todo por estas circunstancias ahora de la pandemia, pueden quedar aisladas, y lo importante es mejorar nuestra interactuación en el día a día para lograr pues un equilibrio ecosistémico de la mejor forma, ¿no? Bueno, entonces quiero darle el paso al ingeniero Enrique Lescano, que a nombre del Colegio de Ingenieros nos va a brindar unas palabras. Eh, Hola. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos. A nombre del Consejo Departamental de Lambayeque, a nombre del ingeniero Ciro Salazar Montaño, quiero expresar las felicitaciones por su participación y a la misma vez felicitar, ¿no?, a la Comisión Ambiental de nuestro colegio, que ha iniciado de una mejor forma, bajo esta nueva normalidad, su proyección social, ¿no? Es un punto también para resaltar el rol que tiene el colegio, en especial de sus comisiones, que son los brazos operativos del colegio y de proyección a nuestra sociedad, ¿no? Agradecer y felicitar también al abogado Héctor Benítez Castro, especialista de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM, por su excelente disertación en esta conferencia que le he seguido desde un comienzo, muy, muy interesante, ¿no? Es bueno también
resaltar que nuestra comisión ambiental está destinada a ser líder, ¿no? De cumplir con, dentro de lo que necesita el colegio, ¿no? Va a suplir esa necesidad para cumplir los marcos de acción de los diferentes sectores que se presentan, ¿no? Llámese el caso de impactos ambientales y proyectos de inversión. Entonces, quiero expresar este agradecimiento a nuestro expositor, ¿ya? Con este certificado que dice que otorgado al ingeniero Héctor Daniel Benítez Castro por haber participado como ponente en la conferencia Institucionalidad y Gestión Ambiental, desarrollado por el Instituto de Estudio Profesional de Ingeniería IEPI y con una duración de 3 horas semanales, 3 horas académicas, perdón. Entonces, de esta forma, abogado y especialista de la Dirección General de Política e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINA, nuestro colegio reconoce en usted su gran aporte y le expresa y le alcanza este certificado por el momento en forma virtual. Por mi parte, de esta forma damos pues por cumplida y cerrada este evento y se les agradece a todos. Buenas noches con todos y que Dios nos bendiga. Gracias. Ok, gracias.